Ok. ¡Oh, la mierda! ¿Son bloques de oro? Bueno, esta supongo que será la segunda parte de este maravilloso iceberg de Perú creado por Ángel López y que espero les guste. Recuerden que la meta de likes es de unos 10 likes para seguir con este y pues, si les gusta no olviden dejar su like y lo más importante suscribirse para más. Sin nada más que decir los dejo. Sótano de polvos azules. Bueno, Polvos Azules es de los lugares más conocidos para compras en Lima ya que es un centro comercial en donde la mayoría de puestos por no decir todos tienen productos pirata y evidentemente a menor precio, además de conseguir de todo a un precio económico, desde ropa, artículos electrónicos y cosas más turbias como pornografía o demás. En sí Polvos Azules funciona como un iceberg, teniendo una zona entre comillas tranquila y la otra siendo más turbia como el sótano. Múltiples leyendas se han dicho de lo que puedes encontrar en el sótano, desde cosas turbias pero no tanto como pornografía o tiendas para adultos hasta armas, drogas, municiones, partes de cuerpos humanos o demás. En sí esto en sí y aunque te suene surrealista no es del todo descabellado ya que como buen peruano que soy sí que he visitado varias veces Polvos Azules y solo te puedo decir que lo de los polvitos mágicos y armas lo he podido comprobar por mi propia cuenta. De allí se dice que incluso puedes conseguir partes humanas como órganos o huesos o incluso pornografía de menores, algo que tampoco es mentira porque incluso existen artículos periodísticos que lo confirman con toda una investigación detrás. Sin dudas Polvos Azules es un lugar muy turbio pero algo que me da aún más terror es saber que en realidad se ocurren estas cosas ya que, si es sabido que estas cosas son comercializadas pues, ¿qué cosas no lo serán en secreto? Un caso muy turbio pero que sí, técnicamente y por mi propio testimonio te puedo confirmar que por lo menos la mitad de lo que se afirma es cierto. Quizás algún día llegue a hacer un vídeo allá, quién sabe. El sabor de la Inca Kola. Bueno, en sí creo que la Inca Kola es una de las cosas que los extranjeros más relacionan al Perú y es que definitivamente se podría decir que la Inca Kola es un refresco más que popular en el Perú y a mi juicio el número uno, siendo Perú uno de los dos únicos países y el único exceptuando al alcohol en donde una bebida es más tomada que la Coca-Cola, siendo esta la Inca Kola. En sí el secreto de esto es misterioso ya que de por sí ambas gaseosas son deliciosas y pues, siempre andan disputándose el primer lugar, siendo que la Inca Kola gana por cosas como el nacionalismo y por su diferente sabor a incluso otras gaseosas como Pepsi o demás, siendo que ni yo podría describirla, no es nada a lo que lo pueda relacionar y como la Coca-Cola pues, también su receta es ultra secreta. Quizás algún día haga una teoría de cuál es su receta o quién sabe, pero si me piden relacionarlo por lo más mínimo posible diría que es algo como fusionar chicle y manzanilla. No, no es de plátano a pesar de su color amarillo XD, esta le da además un toque extremo de gas y haciendo que sea a mi juicio 10 veces más refrescante que la Coca-Cola, pero como digo, finalmente es un misterio el sabor de la Coca-Cola o por qué su color amarillo. South Park Perudemia. En sí como fan de South Park es obvio que he llegado a ver este episodio barra especial de 2 episodios de la temporada 12 en la que se hace una referencia extrema de Perú, teniendo incluso su nombre en el título. La trama del especial y alerta de spoiler es la de que en sí, las bandas peruanas están dominando el mundo y ahora aparecen en cada sitio de South Park así que los chicos deciden crear la suya propia para ganar dinero al igual que las demás, haciendo que por una serie de cosas la seguridad nacional de los Estados Unidos haga que se arresten a todas las bandas peruanas y reteniéndolas en celdas ya que como dije, se estaban convirtiendo en una pandemia
España a nivel mundial. Gracias a esto se desata la ira de un monstruo el cual arremete contra la ciudad, ya que precisamente las bandas peruanas eran las únicas capaces de mantenerlo a raya, desatando un gran caos y que dejaré de contar para no spoilearles este buenísimo especial que por lo menos a mí me encantó. En fin, solo una referencia bastante graciosa de Perú en una serie grandísima como South Park. Perú en los mundiales. Bueno, en sí Perú es una selección que ha participado en algunos mundiales de fútbol, 5 en específico, la primera edición realizada en Uruguay pasando por las del 70, 78, 82 y la del 2018 que fue la última ya que lamentablemente perdimos la clasificación por repechaje en penales. En sí Perú tiene varias historias para contar en mundiales y es que por ejemplo, Perú cuenta con una bendición / maldición que dicta que siempre se jugará algún partido en contra de la campeona de esa edición como Uruguay, Brasil, Argentina, Italia y Francia en 2018, una coincidencia bastante particular la cual hace a muchos pensar en que esto se repetirá siempre. Quién sabe, después de eso podríamos hablar de historias como la de Argentina 78 en la que se dice y se comprobó por fotos que el presidente de Argentina en ese entonces Jorge Rafael Videla visitó el vestuario de Perú en el que amenazó a los seleccionados con el soborno por su derrota o la muerte atos en caso se rehusaran, algo que incluso coincide con la paupérrima actuación en cancha y que años después varios de los presentes afirmarían que eso sí ocurrió, algo turbio y parecido al relato en el que se cuenta que Hitler hizo lo mismo, o por ejemplo la leyenda de por qué Perú está maldito con el siempre sufrir en el fútbol y es que se dice que en el primer partido de Perú en los mundiales contra Rumanía en el que se dice que luego de una lesión de un jugador rumano a causa de la patada de un peruano hiciera que su madre desde la tribuna lanzara una maldición en la que haría que Perú siempre sufra en el fútbol, algo que a decir verdad explicaría el por qué Perú siempre que gana algo lo hace in extremis o sufriendo extremadamente más de la cuenta. Historias curiosas sin más. La Llorona. Bueno, La Llorona sin dudas es una de las leyendas más características e importantes de México, la cual por su popularidad se expandió por el resto del mundo llegando incluso a tener variaciones en algunos países como Perú en el que fuera de la historia de la muerte accidental de sus hijos se narra una historia en la que La Llorona encontraría en un acto de infidelidad a su marido, haciendo que por furia asesine a sus hijos y que por esto ella enloquezca, muriendo y transformándose en un alma en pena que se lleva a los hijos de los demás. En fin, solo una variación de una gran leyenda. Colegios enseñan de más. Este en sí siempre ha sido un rumor no solo a nivel nacional sino que mundial, pero sí que se puede extender a una realidad y es que sin dudas las escuelas son lugares excelentes en los que los chicos pueden convivir y socializar además de estudiar, pero es sabido que muchas veces existen cursos inútiles o periodos de tiempos extendidos por cada curso, siendo estos inútiles ya que no son necesarios del todo y solo son enseñados por enseñar. La razón de esto podría ser explicada con que en la antigüedad y hasta ahora los colegios son considerados perfectos lugares que pueden funcionar como guarderías mientras los padres trabajan y dándoles el tiempo de poder trabajar y dejar a sus chicos en algún lugar seguro. Sin dudas algo raro pero que personalmente considero medianamente normal ya que no es inútil del todo esos tiempos extendidos de escuela que no llegarían a ser más de 1 hora o poco más. Solo que sí que se podrían aprovechar mejor en otras cosas quizás organizadas por las mismas escuelas en lugar de solo usarlas como espacios para entretenimiento o enseñanza de cursos mediocres. COVID-19. Bueno, como en todo el mundo pues,
El COVID-19 fue una pandemia que afectó gravemente a la economía y en general al Perú, ya que recuerdo bien que a mediados de la pandemia Perú era uno de los países con más casos y el país que peor trató el tema de la pandemia, además de que atravesamos por 1000 crisis políticas y en general nos va hasta el culo. De todas maneras, a partir de la llegada de la vacuna todo esto se normalizó, ya que en sí, Perú y en general Latinoamérica es la región con mejor porcentaje de vacunación, ya que en otros lados se cuestiona el si colocarse la vacuna o no, mientras que en Perú y Latinoamérica en general se confía bastante en esta. Gracias a esta cooperación se logró que cada vez el COVID cobre menos vida y que sin dudas se controló un poquito más que antes. Maldición de Alianza. Bueno, en sí Alianza Lima es un club histórico en el fútbol peruano y quizás sudamericano. Lástima que como todo club peruano pues, no es generalmente por algo bueno, ya que sí es verdad que Alianza ha tenido momentos gloriosos, pero casi siempre cuando le toca participar en una Copa Libertadores termina dejando mucho que desear, clasificando solo una vez en creo 15 años de la fase de grupos, y que por alguna razón también tiene la particularidad de que cualquier club que juegue contra él no puede salir campeón de la Copa, siendo según recuerdo la única excepción River Plate de Argentina, una curiosa maldición la cual se repite en casi todas las copas. Veremos si este es el caso y ni River ni Fortaleza pueden salir campeones de Copa. Chocopilas. Bueno, las chocopilas en realidad no sé si eran un dulce o qué chucha eran, ya que siempre me pareció un producto raro. Costaban algo de 60 o 50 centavos según recuerdo, y pues en sí era un polvo de chocolate en una pequeña bolsa. Algunas personas decían que se combinaban con la leche como tomar Milo o Nesquik, pero no creo que sea así por su reducido tamaño. Para el consumo digamos que pues no sé, o sea, no era como tal comestible como comer una manzana o algo así. Yo por lo menos las pocas veces que me lo compré lo comí por pocos, pero eran demasiados raros y creo que se llegaron a tener problemas por chíbolos que se metían esto a la nariz. Un dulce bastante raro. Protestas. Ah, ¿cómo olvidar el Arco de Merino y los 3 presidentes en una semana? Esta fue una etapa bastante turbia del país en el que por distintos motivos el Congreso decidió vacar al expresidente Martín Vizcarra y colocar a Manuel Merino al cargo, una persona que por obvias cosas estaba en el poder por corrupción y que ni cagando le daba para ser presidente, razón por la que se desató el caos en el país haciendo marchas para no irnos a la mierda como país. Aunque nos fuimos a la mierda para no irnos a la mierda, estas marchas duraron días y sin dudas fueron momentos bastante extremos del país en medio de una pandemia. En sí los policías no se dieron abasto para retener las marchas, así que hubieron varios enfrentamientos en donde se utilizaron armas y en general solo hubieron 2 muertes confirmadas, Inti y Brian, un par de jóvenes que seguramente fueron a joder pero terminaron muertos y siendo ídolos de personas sin educación XD, pero bueno, en sí como digo se supone y solo estos 2 fueron víctimas de estas, pero se sabe por cosas como más de 100 desaparecidos que seguramente fueron más, además de que en medio de estas el número de desaparecidos eran más, ya que en sí varias personas terminaban malheridas por los disparos y eran atendidos en hospitales cercanos. Todo un caos en el país y que sin duda alguna las desapariciones son prueba de esto. Feminismo. Bueno, en sí actualmente vivimos en épocas raras en las que podemos ver un montón de movimientos siendo corrompidos por el caos y descontrol, como el feminismo. La definición de feminismo postula la igualdad entre hombres y mujeres, algo que a día de hoy en gran parte del mundo es indiscutiblemente una realidad, pero pasa que siguen existiendo grupos radicales que utilizan el nombre del feminismo para simplemente hacer destrozos o pedir leyes que hagan a la mujer superior en el rol
que los demás, dejando este de ser feminismo al acto y convirtiéndose en un movimiento equivocado a la realidad en la que ambos géneros son iguales. Estos grupos generalmente están conformados por mujeres las cuales generalmente carecen de una figura paterna y que pues en general son más sonados en países europeos o los casos de Argentina o Chile en los que la cosa está realmente cagada, siendo que varias veces se ha tenido que ceder a estas marchas para evitar mayores o demás. En Perú como tal y gracias al perfil generalmente conservador del peruano pues hace parecer que falta aún bastante tiempo hasta que este tipo de cosas lleguen a tocar el poder por así decirlo, pero igual es importante actuar sobre ellos. La igualdad es algo por lo que se tiene que luchar, pero lo que hacen ciertos grupos es simple y curiosamente todo lo contrario. Libros de historia incompletos. En sí en todo el mundo existen libros de historia incompletos o modificados y es que precisamente la historia es la mejor evidencia de cualquier cosa y la gente poderosa sabe esto. Si es que el pueblo no conoce su historia se ve vulnerable a repetirla, es por esto que el saber la historia de manera correcta es algo prácticamente básico, por lo que muchas veces se cambia o modifica esto para el beneficio de ciertas personas o naciones, como por ejemplo las historias de Corea del Norte en las que se pone a su líder como casi un dios y al país como la mayor potencia a nivel mundial junto a otras cosas. Sin dudas esto en el Perú es muchas veces visto, siendo que por lo menos siempre se habla mucho de por ejemplo la guerra del Pacífico, pero ni siquiera un 1% a comparación con la guerra contra Ecuador por ejemplo, un caso bastante curioso. Doble de Cueva. Bueno, en sí este es un personaje bastante interesante y es que no es novedad que cuando existe un personaje famoso por lo menos hay un tipo que se parece mínimamente físicamente a él. En el caso de Cristian Cueva pues está Cuevita, el imitador al cual puedes contactar por Instagram, y pues en sí solo es un personaje que anda por las calles haciendo reír a la gente y quizás tomándose alguna foto, pero nada más. Cábalas de Gareca. Bueno, en sí en el mundo del fútbol existen varias cosas relacionadas a la suerte o a la modificación de esta, cosas como la brujería o las mufas son bastante populares, como por ejemplo el decir o creer que ganaste sin aún terminar el partido y demás cosas como tocar la copa. En sí el contrario de las mufas podrían ser las cábalas, cosas que muchos hacen porque un día hicieron y les salió bien. Conozco tipos que por ejemplo se colocan primero una zapatilla en el pie izquierdo o derecho primero como cábala, o por ejemplo decirle una palabra en específico, pasando por cosas más curiosas como comer algo en específico o demás. En el caso de Gareca pues, se podría decir que tiene dos grandes cábalas. La primera es no usar ni entrar en contacto con el color verde y la otra sería la de saludar a alguna novia antes de un partido de fútbol, cosas que sin dudas no tienen una implicación directa o lógica con el juego, pero que de alguna u otra manera se hace por la fe que se tiene a que funcione, algo bonito que alimenta al mundo del fútbol. Boda de Cuyes. Este en sí fue un artículo noticiero bastante gracioso / curioso en el que se nos mostraba la boda de dos cuyes, los cuales luego de la ceremonia y el beso se pusieron a bailar para posteriormente ser asesinados y almorzados por las personas, algo súper raro más que nada por la boda, ya que de por sí que el comer cuy es normal en el interior del país, pero, ¿para qué casarlos y luego matarlos? Sin duda un caso bastante gracioso / curioso. Mujer muestra su culo en accidente de tránsito. Bueno, este reportaje a una mujer en estado de ebriedad fue bastante famoso por los años en los que salió, lo suficiente para ser considerado como un clásico. En sí el artículo tiene la entrevista a la mujer que alcoholizada chocó contra un auto en la carretera, razón por la que los policías la detienen y ella empieza a hablar cosas sin sentido como que estaba enamorada de Axl Rose o incluso la curiosa respuesta a que los que beben alcohol y manejan son unos imbéciles. Además de esto, luego y en plena televisión nacional se baja los pantalones y se ríe de los que graban. Sin dudas un momento épico de la televisión peruana.
Bueno, esta supongo que fue la segunda parte de este maravilloso iceberg de Perú creado por Ángel López y que espero les guste. Recuerden que la meta de likes es de unos 10 likes para seguir con este y pues, si les gusta no olviden dejar su like y sobre todo suscribirse para más. Sin nada más que decir los dejo.